Capítulo 27. Continuación del precedente. M.M. se restablece en su salud. Yo vuelvo a Venecia. Tonina me consuela. Disminución de mi amor por M.M. El doctor Rigalini. Singular entrevista tenida con él. Consecuencias de esta entrevista para M.M. El señor Murray, desengañado y vengado. Tonina tenía lo que se llama tacto y buen juicio, y juzgando que mi estado exigía miramientos, se portó con mucha delicadeza. No se acostó más sin haber antes recibido mis cartas y haberse asegurado de que no tenía necesidad de ella. No entró más en mi cuarto sino decentemente vestida, y yo se lo agradecí. Durante 15 días consecutivos M.M. se encontró tan mal que yo esperaba a cada instante recibir la noticia de su muerte. El martes de carnaval C.C. me escribió que su amiga no había tenido aliento para leer mi carta y que iba a recibir la extrema unción. Esta noticia me consternó hasta el punto de serme imposible levantarme. Pasé el día entero llorando y escribiendo, y Tonina no se separó de mí hasta medianoche. Me fue imposible sosegar. La mañana del miércoles de ceniza recibí una carta en la que C.C. me decía que el médico desesperaba de la salvación de nuestra amiga y que no le concedía más que 15 días de vida. Una fiebre lenta la consumía. Estaba sumamente débil y apenas podía tomar un poco de caldo. Tenía además la desgracia de verse acosada por su confesor, que le hacía experimentar anticipadamente todos los terrores de la muerte. Yo no podía calmar mi dolor sino escribiendo, y Tonina se tomaba de cuando en cuando la libertad de hacerme observar que así alimentaba mi dolor y que esto sería causa de mi muerte. Yo mismo conocía que así aumentaba mi dolor y que el lecho, la falta de alimento y la pluma acabarían por volverme loco. Yo había comunicado mi aflicción a aquella niña, que no sabía ya qué decirme para mi consuelo y cuya principal ocupación era enjugar mis lágrimas. Me daba compasión. Algunos días más tarde, después de haber asegurado a C.C. que si nuestra amiga moría yo no le sobreviviría, le rogué le dijera que para que yo cuidase de mi vida era preciso que me prometiera dejarse robar, si teníamos la felicidad de que se restableciera. Tengo, le decía, 4.000 sequíes y sus diamantes, que valen 6.000. Esto nos hará un capital suficiente para asegurarnos una existencia tranquila por toda Europa. C.C. me escribió al día siguiente y me decía que mi amante, después de haber oído la lectura de mi carta, había caído en una especie de delirio convulsivo que le atacó al cerebro y que durante 3 horas mortales había sufrido un ataque que había hecho huir a todas las monjas que estaban presentes. Mi desesperación llegó a su colmo y poco faltó para que yo no cayese también en el delirio como mi pobre monja. Su desvanecimiento duró 3 días y en cuanto empezó a recobrar el uso de los sentidos, encargó a su joven amiga me escribiera que estaba segura de curar si yo le prometía cumplirle mi promesa de arrebatarla del convento en cuanto su salud le permitiera soportar las fatigas de un largo viaje. No dejé de contestarle que con mi vida le respondía de la ejecución de aquel proyecto. Así, engañados los dos de buena fe, curamos, porque cada carta de C.C. que me anunciaba los progresos de la convalecencia de M.M. derramaba un bálsamo en mi sangre. A medida también que mi espíritu recobraba su calma, mi apetito recobraba su curso y mi salud mejoraba cada día. Así es que bien pronto, y sin apercibirme de ello, empezaron a agradarme las inocentadas de Tonina,
que seguía cumpliendo su propósito de no acostarse hasta que me veía dormido. Hacia fines del mes de marzo, M me escribió una carta a ella misma, en la que me decía que se creía fuera de peligro y que mediante un buen régimen esperaba poder salir del cuarto después de Pascuas. Le respondí que no me iría de Murano hasta después de haber tenido la dicha de verla en la reja, donde sin apresurarnos concertaríamos la ejecución de nuestro proyecto. Hacía 7 semanas que el señor de Bragadino no me había visto y debía estar inquieto por mí, por lo que me resolví ir a verlo el mismo día. Después de haber dicho a Tonina que no regresaría antes de las 10 de la noche, me fui a Venecia sin capa, porque, como había ido disfrazado a Murano, había olvidado tomar una. Habían pasado 48 días sin salir de mi cuarto. Los había pasado en su mayor parte entre lágrimas y penas, y muchos también sin dormir y sin tomar alimento alguno. Acababa de hacer una experiencia que halagaba mucho mi amor propio, porque había estado servido por una muchacha que con justo título hubiera pasado en todos los países de Europa por una beldad. Era dulce como un cordero, obsequiosa, agradable y delicada, y sin correr riesgo de ser tachado de fatuo, podía envanecerme, si no de que estuviera enamorada de mí, al menos de hallarla siempre dispuesta a procurar complacerme y agradarme en todo. A pesar de esto, yo había sabido resistir a la tentación de sus juveniles atractivos y había llegado poco menos que a no temer más que su ascendiente sobre mí. La costumbre de verla había disipado las sensaciones del amor, y la amistad y la gratitud parecían haberse sobrepuesto a todo otro sentimiento, porque me veía obligado a reconocer que esta encantadora muchacha me había prodigado los cuidados más asiduos y delicados. Había pasado las noches enteras en una butaca cerca de mi lecho, cuidándome como si hubiese sido mi madre, y no me había dado un solo motivo de queja. Jamás le había dado un beso, jamás me había permitido desnudarme en su presencia, y ella no había entrado nunca en mi cuarto, excepto la primera vez, sin estar decentemente vestida. A pesar de esto, yo sabía que había combatido y me envanecía de haber vencido. Una sola cosa me disgustaba en todo esto, y es que estaba casi seguro de que ni C.C. ni M querrían nunca creer lo posible si llegaban a saberlo, y que la misma Laura, a quien su hija debía haber confiado todo, no le habría dado fe, aunque por bien parecer hubiera afectado creerla. Llegué a casa del señor de Bragadino en el momento en que servían la sopa. Me recibió con exclamaciones de alegría y riendo al ver que se cumplían sus predicciones de que lo sorprendería así. Además de mis 2 viejos amigos, hallábase a la mesa el médico Righelini. —¿Cómo sin capa? —me dijo dándolo. Como partía enmascarado, no tuve la precaución de tomar una al marchar. Se rió sin desconcertarme y tomé asiento. Nadie me preguntó dónde había estado, porque se sobreentendía que ello había de salir de mí. Righelini, que era íntimo amigo de Murray, me dijo muy amistosamente que ansiaba anunciarle mi resurrección y que todo lo que sobre mí se había dicho era falso. Iremos, le dije yo, a cenar en su casa y volveré a marcharme después de cenar. Viendo inquietos al señor de Bragadino y a sus 2 amigos, les prometí volver a comer con ellos el 25 de abril, día de la fiesta de San Marcos. Tan pronto como el señor de Murray me vio, saltó a mi cuello y me abrazó como buen inglés. Me presentó a su mujer, que de una manera muy atenta me comprometió a cenar. Murray
Después de haberme contado una porción de historias que se habían forjado sobre mi desaparición, me preguntó si conocía una novelita del abate de Chiari que se había publicado a fines de carnaval. Le dije que no, y me la regaló asegurándome que me gustaría. Tenía razón. Era una sátira que zahería a la pandilla del señor Zorzi y en la que el pobre abate me había distribuido un papel mezquino. No la leí sino algún tiempo después, y para que esperara su turno la metí en mi bolsillo. Después de la cena, que fue muy agradable, fui a tomar una góndola y regresé a Murano. Era medianoche y estaba muy oscuro, de suerte que no me di cuenta de que la góndola se hallaba mal cubierta y en muy mal estado. Cuando me embarqué chispeaba, y como la lluvia se hizo más fuerte, pronto me vi completamente calado. La desgracia no era grande, porque estaba cerca de mi casita. Subí a tientas y llamé a la puerta de la antecámara, donde Tonina, que ya no me esperaba, se había acostado. Despertóse sobresaltada y vino a abrirme en camisa y sin luz. Como tenía necesidad, le dije que buscara el eslabón, lo que hizo enseguida, pero avisándome con una voz modesta y dulce que no estaba vestida. «Con tal de que estés cubierta», le dije, «eso no importa nada». No me replicó. Pronto encendió una bujía, pero viéndome todo mojado, no pudo menos que echarse a reír. «No tengo necesidad de ti, hija mía, sino para secarme el cabello», le dije. Se apresuró a tomar los polvos y la borla en la mano y comenzó su faena, pero su camisa era corta y muy ancha por arriba. Me arrepentí un poco tarde de no haberle dado tiempo para vestirse. Me sentí perdido, tanto más cuanto que teniendo ella las dos manos ocupadas, no podía sujetar su camisa y tapar a mis miradas dos globos nacientes más seductores que las manzanas de las Hespérides. ¿Cómo componerme para no verlos? ¿Cerrar los ojos? Imposible. Cedí a la naturaleza y fijé mis miradas con tanta avidez que la pobre Tonina se avergonzó. «Calla», le dije, «sujeta con los dientes la camisa y así no veré nada más». Pero era peor el remedio que la enfermedad, y yo no había hecho sino arrojar aceite sobre el fuego, porque siendo la camisa ya demasiado corta, me dejaba ver la base de dos columnas y casi el friso. Di un grito involuntario de sorpresa y voluptuosidad. Tonina no sabía qué hacer para ocultar todo a mis miradas. Se dejó caer sobre el sofá y yo, ardiendo, quedé delante de ella, no pudiendo resolverme a nada. «¿Y bien?», me dijo ella, «¿iré a vestirme para acabar de peinaros?» «No, ven a sentarte sobre mí y véndame los ojos». Ella se dispuso a obedecerme, pero como la chispa ya había partido y no podía más, la estreché entre mis brazos y sin pensar en jugar más a la gallina ciega, la eché sobre mi lecho, la cubrí de besos y después de jurarle que la amaría siempre, me abrió los brazos de manera de probarme que hacía largo tiempo que ella deseaba aquel instante. Yo cogí la rosa y, como siempre, la encontré superior a todas las que había cogido desde que recolectaban los fértiles campos del amor. Por la mañana, al despertar, me encontré enamorado de Tonina como me parecía no haberlo estado jamás de ninguna mujer. Ella se había levantado sin despertarme y vino en cuanto me oyó. Le reproché tiernamente no haber esperado a que le diese los buenos días. Sin responderme, me dio la carta de M.M. La recibí dándole las gracias, pero poniendo a un lado la carta, cogí a Tonina y la senté sobre mí. «¿Cómo? ¡Qué milagro!», exclamó Tonina. «¿No tienes prisa por leer esa carta? Hombre inconstante, ¿por qué no quisiste que te curase hace 6 semanas?»
Qué dichosa soy, afortunada lluvia. No te hago ningún reproche, querido mío, pero ámame como amas a la que te escribe cada día y estaré contenta. ¿Sabes quién es? Es una pensionista bella como un ángel, pero está encerrada allí dentro y yo estoy aquí. Tú eres mi dueño y lo serás tanto tiempo como quieras. Satisfecho de poder dejarla en su error, se comprenderá que no tuve la menor idea de sacarla de él y le juré que la amaría siempre. Durante nuestro coloquio se había dejado resbalar de la cama y le rogué que volviera a echarse, pero me dijo que por el contrario yo debía levantarme para comer, porque quería servirme un almuerzo delicado y a la veneciana. ¿Quién lo ha hecho?, le pregunté. Yo, y he desplegado todo mi talento en ello desde las 5 que estoy levantada. Pues, ¿qué hora es? Más de la 1. Esta interesante muchacha me admiraba. Ya no era la tímida Tonina de la víspera. Tenía ese aire triunfal que da la dicha y esa satisfacción que el amor satisfecho esparce en los rasgos de una joven hermosa. Yo no comprendía cómo había podido no rendir homenaje a sus encantos la primera vez que la había visto en casa de su madre. Pero entonces yo amaba vivamente a Cécé. Estaba demasiado afligido y Tonina no estaba aún completamente desarrollada. Me levanté y haciéndome servir una taza de café le rogué demorara el almuerzo un par de horas. Encontré llena de ternura la carta de M., pero menos interesante que la víspera. Me puse a contestarla y quedé como confundido al apercibirme de que por primera vez este trabajo se me hacía penoso. Sin embargo, mi corto viaje a Venecia me dio asunto para llenar 4 páginas. Hice una deliciosa comida con mi encantadora Tonina. Mirábala a la vez como mi mujer, como mi querida y como mi ama de gobierno, y gozaba al verme tan feliz a tan poca costa. Pasamos toda la tarde a la mesa, hablando de nuestro amor y dándonos de él 1000 pequeñas muestras, porque no hay asunto más abundante ni agradable cuando los interlocutores son jueces y partes. Ella me dijo, con una sinceridad inocente y encantadora, que sabiendo bien que no podría enamorarme de ella, puesto que amaba a otra, no había esperado sino ganarme por sorpresa, y que había previsto este momento cuando le dije que no era preciso se vistiera para encender una bujía. Hasta ese momento, añadió, he dicho a mi madre la pura verdad, pero ella no la ha creído nunca. En lo sucesivo no le diré nada. Tonina tenía talento natural, pero no sabía leer ni escribir. Estaba loca al verse rica, pues tal se creía ya, sin que nadie en Murano pudiese decir la menor cosa en perjuicio de su honor. Pasé con esta admirable niña 22 días que aún hoy cuento en el número de los más dichosos de mi vida. Y lo que me hace horrible la vejez es que con un corazón ardiente no tengo la fuerza necesaria para procurarme un solo día tan dichoso como los que debí a aquella encantadora muchacha. Hacia fines de abril, después de haber visto a M. en la reja, delgada, muy cambiada, pero fuera de peligro, volví a Venecia. En esta entrevista, ayudado por mi afecto hacia ella y el tierno interés que me inspiraba, logré portarme de manera que le fue imposible advertir el cambio que un nuevo amor había operado en mí. Espero que se creerá fácilmente que no cometí la imprudencia de dejarle sospechar que había abandonado el proyecto de evasión sobre el cual ella contaba más que nunca. Yo temía que recayera en su enfermedad si le quitaba esta esperanza.
Conservé mi casita, que me costaba poca cosa, y como iba a ver a M 2 veces por semana, dormía allí esos días y hacía el amor a mi querida Tonina. Después de haber cumplido mi palabra a mis amigos comiendo con ellos el día de San Marcos, fui a ver al doctor Righelini al locutorio de las vírgenes, con ocasión de tomar el hábito una novicia. El convento de las vírgenes es de la jurisdicción y patronato del Dux, al que las monjas dan el título de Serenísimo Padre. Todas pertenecen a las primeras familias de Venecia. Habiendo hecho el señor Righelini el elogio de Sor M.E., que era una acabada y perfecta belleza, me dijo al oído que él se comprometía a hacérmela poseer por dinero si yo tenía deseos de ello. 100 sequíes para ella y 10 para el mediador era el precio pedido. Me aseguró que Murray la había poseído y que podía aún poseerla. Viéndome sorprendido, añadió que no había en Venecia religiosa que no se pudiese obtener por dinero, sabiendo manejarse. Murray tuvo el valor de desembolsar 500 sequíes para disfrutar de los encantos de una monja de Murano, cuya belleza era extremada. Ella estaba entonces sostenida por el embajador de Francia. Aunque mi pasión por M estuviese en decadencia, me sentí el corazón como oprimido por una mano de hielo y tuve que hacerme la mayor violencia para aparecer indiferente. Pero a pesar de esto, no tuve un momento de duda y me creí seguro de que no era sino una atroz calumnia. Sin embargo, la cosa me interesaba demasiado para que descuidase aclararla tanto como me fuera posible. Respondí pues a Righelini con el aire más tranquilo que era posible que se pudiese lograr cualquier religiosa a costa de dinero, pero que esto debía ser muy raro a causa de las dificultades propias de los convenios. En cuanto a la religiosa de Murano, célebre justamente por su belleza, si es religiosa del convento de... No solamente, le dije, no creo que jamás Murray la haya poseído, sino que estoy seguro de que jamás ha sido entretenida por el señor de Bernis. Si el embajador de Francia la ha conocido, no ha podido ser sino a la reja, donde, a la verdad, ignoro qué pueda hacerse. Righelini, que tenía talento y era hombre honrado, me respondió fríamente que el ministro residente de Inglaterra era hombre de honor y que él mismo se lo había contado. Si el señor de Murray, me dijo, no me hubiese confiado esto bajo secreto, yo os lo haría repetir por él mismo. Os agradeceré hagáis de manera que él no sepa jamás que os lo he dicho. Podéis contar con mi discreción. La misma noche, cenando en la casa de campo de Murray con Righelini, teniendo mi imaginación y mi corazón preocupados y viéndome frente a 2 hombres que podían hacerme llegar a las aclaraciones que deseaba, me puse a hablar con entusiasmo de la belleza de M.E., a quien había visto en las vírgenes. El ministro adivinó mi intención. Entre masones, me dijo, os podéis procurar el goce de sus encantos si queréis sacrificar cierta suma, no muy fuerte por cierto, pero es preciso tener la clave. ¿Os lo habrán hecho creer? No, se me ha convencido, y menos difícilmente de lo que pensáis. Si se os ha convencido, os doy mi enhorabuena y no abrigo más dudas. Envidio vuestra dicha, porque no creo que pueda encontrarse en los conventos de Venecia una belleza más completa. Os equivocáis. Sor M. en el convento de Murano es ciertamente más bella. He oído hablar de ella y la he visto una vez, pero no creo posible procurársela a costa de dinero. Yo creo que sí, me dijo él sonriendo,
Y cuando yo creo una cosa es buena señal. Me admiráis. A pesar de esto, apostaría a que os han engañado. Perderíais. Como no la habéis visto más que una vez, ¿no la reconoceríais quizá por el retrato? Creo que sí, porque su figura me impresionó mucho. Esperad. Se levantó de la mesa, salió y volvió un minuto después con una caja que encerraba 8 o 10 retratos en miniatura, todos en el mismo traje. He aquí, le dije, unas raras beldades cuyo conocimiento habéis hecho de cerca sin duda. Sí, y si reconocéis algunas, sed discreto. No lo dudéis. He aquí 3 que conozco. Esta parece pero convenid en que pueden haberos engañado, a menos que no la hayáis poseído en el mismo convento o conduciéndola fuera en persona, porque, en fin, hay mujeres que se parecen. ¿Cómo quieres que se me haya engañado? Yo la he tenido aquí mismo, vestida de religiosa, y he pasado toda una noche con ella. A ella misma fue a quien entregué una bolsa que contenía 500 sequíes, di además 50 al honrado mediador. Supongo que la habréis visitado en el locutorio después de haberla tenido aquí. No, jamás, porque ella temía que su amante llegase a saberlo, y vos sabéis que era el embajador de Francia. Pero ella no la recibía más que en el locutorio. Ella iba a su casa vestida de seglar todas las veces que él lo deseaba. Yo lo sé por el mismo hombre que la condujo aquí. ¿La habéis hecho venir varias veces? Una sola y basta, pero puedo tenerla cuando quiera por 500 sequíes. Todo esto debe ser exacto, pero yo apostaría los 500 sequíes a que os han engañado. Os responderé dentro de 3 días. Lo repito, yo no dudaba de que todo esto no fuera más que un engaño, pero tenía necesidad de convencerme y temblaba al pensar que la cosa pudiera ser de verdad. Hubiera sido un crimen que me hubiera librado de muchas obligaciones, pero yo tenía aún una gran persuasión de su inocencia. En fin, si yo debía encontrarla culpable, lo que cabía en lo posible, me resignaba con gusto a perder 500 sequíes como precio del horrible descubrimiento que iba a añadir a mi experiencia. Me hallaba en una desgarradora inquietud, quizá el peor de los tormentos del alma. Si aquel honrado inglés había sido víctima de una mistificación, o más bien de una bribonada, el honor de me mandaba imperiosamente encontrar un medio de descubrírselo sin comprometerme, y esto era lo que me proponía. He aquí cómo la fortuna me favoreció. 3 o 4 días después el señor Murray dijo al doctor que deseaba verme. Fuimos a buscarle y me acogió con estas palabras: «Tengo ya vuestro negocio arreglado. Por 100 sequíes estoy seguro de tener la bella monja». «Pues bien, van mis 500 sequíes», le dije. «No 500, querido, porque tendría la vergüenza de ganaros a golpe seguro, pero sí los 100 que debe costarme. Si gano, seréis vos quien pague mi placer, y si pierdo, no le daré nada». «¿Cuándo tendremos la solución del problema?» «Mi Mercurio me ha dicho que es preciso esperar un día de carnaval. Se trata ahora de saber cómo haremos uno y otro para adquirir la convicción necesaria, porque sin esto no podemos, ni vos ni yo, creernos obligados a pagar la apuesta, y esta convicción me parece difícil, porque mi honor no me lo permite, si verdaderamente obtengo a dejarle sospechar que he hecho traición a su secreto».
No, esto sería una maldad imperdonable. He aquí mi proyecto que podrá satisfaceros igualmente, porque después de su ejecución nos encontraremos convencidos de haber ganado o perdido lealmente. Tan pronto como estéis en posesión de vuestra religiosa, verdadera o falsa, la dejaréis con cualquier pretexto y vendréis a reuniros conmigo en un sitio que convengamos. Nos iremos juntos al convento y haré bajar a M. Cuando la hayáis visto y hablado, ¿quedaréis convencido de que la que habéis dejado en vuestra casa no es más que una bribona? Sí, muy convencido, y en vida habré pagado apuesta más gustosa que esta. Os doy la misma seguridad. Si cuando yo haga llamar a al locutorio, la conversa nos dice que está enferma u ocupada, partiremos y habréis ganado. Iréis a cenar con la bella y yo iré a otra parte. Perfectamente, pero como esto ha de ser por la noche, es posible que cuando la hagáis llamar, la tornera os responda que a aquella hora no hace llamar a nadie. Si así pasa, habré perdido igualmente. ¿Estáis, pues, seguro de que si está en el convento bajará? Ese es asunto mío, os lo repito. Si no le habláis, me declaro convencido de haber perdido 100 sequíes y 1000 si lo queréis. No se puede hablar más claro, amigo mío, y anticipo las gracias. Lo único que os pido es ser exacto a la hora y que no sea demasiado extraordinaria para un convento. ¿Basta una hora después de la puesta del sol? Muy bien. Yo tengo también que procurar hacer quedar a mi máscara allí donde la deje, aun cuando fuera la verdadera M. No tendrá que esperar mucho tiempo, si podéis hacerla conducir a una casita que poseo en Murano y donde tengo oculta a una joven de quien estoy enamorado. Tendré cuidado de que ella no esté ese día y os daré la llave de la casa. Aún cuidaré también de que tengáis a mano una delicada cena. Esto es delicioso, pero es preciso que yo pueda indicar las señas al Mercurio. Es justo, os invito a cenar mañana y este secreto quedará entre nosotros. Iremos a mi casita en góndola y después de cenar saldremos por la puerta que da al callejón. Así aprenderéis a ir por tierra y por agua. No tendréis necesidad de enseñar al barquero más que el muelle y la puerta, y el día en que debe conduciros la tendréis la llave. No encontraréis más que a un viejo que habita en el piso bajo, que no verá quién entra ni quién sale. Mi pequeña tampoco verá nada ni será vista, y todo, podéis creerme, marchará divinamente. Empiezo, me dijo el inglés encantado de todo este arreglo, a creer perdida mi apuesta, pero no importa. Yo quiero llegar a la pérdida o a la ganancia con toda la alegría de mi alma. Nos dimos cita para el día siguiente y nos separamos. A la siguiente mañana me fui a Murano para prevenir a Tonina que iría a cenar con ella y que llevaría a 2 de mis amigos, y como nuestro querido inglés era tan amigo de Baco como del amor, tuve cuidado de entregar a mi pequeña mujercita varias botellas de excelente vino. Encantada del placer que tendría al hacernos los honores de la mesa, Tonina no me preguntó más que si mis 2 amigos se marcharían después de la cena. Sí, mi querida. Esta respuesta la contentó. Se conocía que esperaba el postre. Al separarme de ella fui al convento, donde pasé 1 hora en el locutorio con M. Vi con placer que cada día recobraba su salud y su belleza, y después de haberla felicitado volví a Venecia. Por la noche mis 2 amigos fueron exactos a la cita y nos encaminamos a mi pequeña casa 2 horas después de anochecer. Nuestra cena fue deliciosa y Tonina desplegó un talento y unas gracias que me enloquecieron. Qué placer para mí
ver a Righelini encantado y al ministro residente mudo de admiración. Cuando yo estaba enamorado, mi tono no animaba a mis amigos a requebrar al objeto de mi amor, pero yo era muy complaciente cuando el tiempo había templado mi ardor. Próximamente a medianoche nos separamos, y después de haber acompañado a Murray hasta el sitio en que yo debía esperarle el día de la prueba, volvíme a casa para hacer a mi querida Tonina los cumplimientos que merecía. Ella me hizo el elogio de mis dos amigos y no sabía expresarme bastante su sorpresa de haber visto a nuestro inglés fresco y dispuesto, por más que él solo había vaciado 6 botellas de mi mejor vino. Murray tenía el aspecto de un hermoso Baco pintado por Rubens. El día de Pascua, Righelini vino a decirme que el ministro de Inglaterra había arreglado todo con el mercurio de la pretendida para de allí a 2 días. Le di las llaves de mi residencia de Murano y le dije asegurar a nuestro amigo que yo acudiría puntualmente a la cita. La impaciencia me causaba palpitaciones de corazón sumamente penosas y pasé las 2 noches sin poder dormir, porque a pesar de la certidumbre que tenía de que era inocente, mi inquietud era extrema. ¿De dónde, pues, procedía? No podía nacer sino de la impaciencia que tenía por ver al ministro desengañado. Debía ser a los ojos de este hombre una verdadera prostituta, y en el instante en que se viera obligado a confesar que había sido engañado por unos trapisondistas, restablecería a aquella religiosa en toda su honra. La impaciencia de Murray igualaba a la mía, pero con la natural diferencia que él encontraba la aventura muy cómica y reía de muy buena gana, mientras que yo, que la encontraba horriblemente trágica, temblaba de indignación. El martes por la mañana fui a Murano para decir a Tonina que preparase en mi cuarto una cena fiambre y que pusiera 2 cubiertos y preparara 2 bujías, y después de entregarle algunas botellas de vino, le ordené se retirase a la habitación del viejo dueño de la casa y no saliese hasta después que las personas que debían venir se hubiesen marchado. Me prometió obedecerme y no se permitió ninguna pregunta. Después me encaminé al locutorio de y la hice llamar. No esperaba mi visita y me preguntó por qué, haciendo tan buen tiempo, no había ido a la ceremonia del Bucentauro. No sé qué le contesté, pero sí recuerdo que ella encontró desorden en mis ideas y expresiones. Llegué por fin al punto importante de mi visita y le dije que venía para pedirle un favor del que dependía la paz de mi alma, pero que debía concedérmelo ciegamente y sin hacer ninguna pregunta. Manda, corazón mío, y ten seguridad de que no te rehusaré nada de lo que de mí dependa, me dijo. Vendré esta noche 1 hora después de puesto el sol y te haré llamar al locutorio. Acude. Vendré con otro hombre, al que te ruego dirijas algunas palabras de atención y después te despedirás. Busquemos ahora un pretexto cualquiera para justificar la hora extraordinaria. Yo te satisfaré, pero no puedes figurarte qué difícil es eso en este convento, porque al anochecer se cierran los locutorios y las llaves quedan en poder de la abadesa. Sin embargo, puesto que no se tratará más que de 5 minutos, diré a la abadesa que espero una carta de mi hermano y que no pueden entregármela más que esta noche. Tú me entregarás, pues, una carta a fin de que la religiosa que estará conmigo pueda afirmar que efectivamente la he recibido. ¿Tú no vendrás sola? No, ni me atrevería a pedirlo. Muy bien, pero trata de venir con alguna vieja de las de vista baja. Dejaré las luces detrás de nosotras. No, ángel mío, te lo suplico, es preciso, por el contrario, que te coloques de manera que puedas ser perfectamente vista. Es singular, pero te he prometido una obediencia pasiva y bajaré con las luces.
¿Puedo esperar que me explicarás este enigma a nuestra primera entrevista? Mañana lo más tarde lo sabrás todo con los mejores detalles. La curiosidad me impedirá dormir. No, corazón mío, duerme apaciblemente y cuenta con mi reconocimiento. El lector creerá que después de este coloquio mi corazón se encontraría en perfecta calma, pero cuán engañado estará. Volví a Venecia atormentado de la aprensión de que Murray viniese por la noche a decirme en la puerta de la catedral, que es donde yo debía esperarle, que su Mercurio había ido a avisarle que la religiosa se había visto precisada a diferir la entrevista. Si esto sucedía, yo no hubiera precisamente sospechado de M.M., pero el ministro residente hubiera podido creer que yo era la causa de que el negocio fallase. Es verdad que entonces yo no hubiera conducido a mi hombre al locutorio y hubiera ido solo y bien tristemente. Atormentado por mis ideas pasé todo aquel día, que me pareció extremadamente largo, y por la noche, después de haber metido una carta en mi bolsillo, fuime, a la hora convenida, a colocarme en el sitio de espera. Murray fue puntual. ¿Está allí la religiosa?, le pregunté luego que estuvo a mi lado. Sí, amigo mío. Vamos, si queréis, al locutorio, pero veréis cómo os dicen que está enferma u ocupada. Retiremos la apuesta, si queréis. Dios me libre. Me interesa mucho esos 100 ducados. Vamos. Nos presentamos a la puerta del convento, hago llamar a M.M. y la tornera me vuelve la vida diciéndome que me aguardaba. Entro en el locutorio con mi inglés y lo encuentra alumbrado con 4 velas. Feliz momento del que no puedo acordarme sin amar la vida. Esto me probó no solamente la inocencia de mi noble amiga, sino que también la penetración de su espíritu. Murray, serio, no se reía. M.M., resplandeciente de gracia y de hermosura, entra con una hermana conversa. Me hace en buen francés una atenta acogida, le entrego la carta, mira el sobre y el sello y se la mete en el bolsillo. Después de haberme dado las gracias me dice que va a contestar enseguida y dirigiéndose a mi compañero, «Tal vez tengo la culpa», le dice, «de que hayáis perdido el primer acto de la ópera». «En honor de veros un instante, señora, vale por todas las óperas del mundo». «Se me figura que el señor es inglés». «Sí, señora». La nación inglesa es hoy la primera del mundo porque es libre y poderosa. Caballeros, muy servidora vuestra. Nunca había visto a M.M. tan bella como aquel momento, y salí del locutorio loco de amor y de placer. Me dirigí a grandes pasos a mi casita de recreo sin cuidarme del residente que no llevaba prisa por seguirme. Lo aguardé a mi puerta. «Y bien, ¿estáis ahora convencido de que os engañaron?» «Callaos, tiempo queda para hablar de ello. Subamos». «¿Que yo suba?» «Os lo ruego. ¿Qué queréis que haga 4 horas solo con la criatura que me aguarda arriba? Nos divertiremos con ella». «Echémosla fuera, más bien». «No, pues su mediadora debe venir a buscarla a las 2. Ella irá a avisarlo y él escaparía a mi justa venganza. Los echaremos a los 2 por la ventana». «Moderaos. El honor de M.M. exige que esta aventura no se divulgue. Subamos, deseo ver a esa muchacha». Murray entró el primero. Tan pronto como me vio, la joven se tapó la cara con un pañuelo y dijo al residente que su proceder era indigno. Murray no le contestó. Ella estaba de pie, menos alta que M.M., y se había expresado en mal francés. Su abrigo y su máscara estaban encima de la cama, pero vestía el traje de religiosa.
Como yo deseaba vivamente verle la cara, le supliqué con dulzura que me hiciese este obsequio. «No os conozco», dijo ella. «¿Quién sois?» «¿Estáis en mi casa y no sabéis quién soy?» «Estoy en vuestra casa porque me han engañado. No creí habérmelas con un tunante». A estas palabras Murray le impuso silencio llamándola por el nombre de su honroso oficio, y la pícara se levantó para coger su abrigo, diciendo que quería marcharse. Murray la detuvo diciendo que tenía que aguardar a su indigno cómplice y le aconsejó que no hiciese ruido si no quería ir a la cárcel. «¿Yo a la cárcel?» Esto diciendo, se llevó la mano a la abertura de su vestido, pero yo me apresuré a cogérsela mientras que Murray se apoderaba de la otra. La empujamos hasta hacerla sentar en un sillón y le cogimos 2 pistolas que llevaba en el bolsillo. Murray le rasgó por delante su sagrada vestidura de lana y yo retiré de su cintura un puñal de 8 pulgadas. La falsa monja lloraba amargamente. «Elige», le dijo el residente, «entre callarte y permanecer tranquila hasta que llegue Capuscéfalo, o ir inmediatamente a la cárcel». «¿Y cuando haya vuelto?» «Te prometo que te dejaré ir en libertad». «¿Con él?» «Quizá». «Pues bien, permaneceré tranquila». «¿Llevas más armas?» A estas palabras, la bribona se quitó el vestido, las enaguas, y a no habérselo impedido, se hubiera puesto desnuda, esperando sin duda obtener de la brutalidad lo que no podía alcanzar de nuestra razón. El residente estuvo de acuerdo conmigo en que la muchacha solo tenía un falso aire de M.M., pero el inglés me dio a comprender que cualquier otro, en su lugar y dadas las mismas circunstancias, hubiera caído en el lazo.